pero hay algo especial. Hay algo especial. ¿Y sabes qué reflexionaba? En que, y esto no tiene nada que ver con la predicación, pero es un bonus track que me estaba hablando el Señor ahí atrás. Cuando leemos en el libro de Juan, cuando Jesús entró al templo y estaban los comerciantes comerciando cosas, que haciendo lucro, ¿sí?, del Evangelio, entonces dice que el Señor empezó a las patadas y empezó a voltear las mesas y se enojó. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la enseñanza que hay detrás? Si Jesús se enojó, yo también me puedo enojar. Pero esa no es la enseñanza. ¿Saben cuál es la enseñanza de esa poderosa palabra que está en el libro de Juan? La enseñanza es el celo por lo santo. Así que si usted congrega en este lugar, sepa que hay un celo por las cosas santas. Y eso es lo que hace la diferencia en esta casa. La diferencia en esta casa hace que los que están a cargo son celosos por lo santo. Son celosos por la palabra del Señor. Son celosos por lo que dice aquí. Y eso marca simplemente la diferencia. Es lo que hablábamos hace unos minutos antes, pastor, que estábamos hablando. La diferencia es esa. No hay ninguna fórmula secreta. Es hacer lo que dice aquí. Entonces las personas que visitan este lugar se van, wow, qué bueno, qué... La esencia del Evangelio es tener celo por las cosas santas, es poder ser responsable con lo que el Señor enseñó. Simplemente es eso. Si hacemos eso, seguramente agradamos a Dios. ¿Y saben qué? El Señor está sobre cada uno de nosotros. Gracias a que las personas que están en este lugar se comprometen y son celosas por las cosas santas. Tienen un celo santo. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando entró al templo? ¿Sí? La historia esa enseña eso, en realidad. No, muchos nos quedamos con que, bueno, si Jesús se enojó, de vez en cuando yo también me puedo enojar. Muchos nos quedamos con eso. No, equivocadamente no. Lo que Jesús quería enseñar es el celo por las cosas de Dios, el celo por la santidad. Es ser celosos por la palabra, poder estudiarla, poder adquirir conocimientos nuevos. Ese debe ser el celo de cada uno de nosotros. Y a eso sí tiene que ver con lo que el Señor hoy me dio para que podamos compartir. Que tiene un título y comenzamos así. Comenzamos con el título que le puse a este mensaje el día de hoy. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Saben muy a menudo que suelo decirlo de esta manera, ¿sí? Esta frase era una frase que el hombre araña, ¿sí?, aquel que lo crió, le decía al hombre araña, cuando el hombre araña iba descubriéndose que tenía poderes sobrenaturales. Entonces, aquel que lo crió, que era su... No me acuerdo si era el tío o el abuelo, ya no me acuerdo, Mauro, no me acuerdo. El tío era, ¿no? Un tío era, que lo crió, que le decía, le dijo esta frase al comienzo de cuando él empezaba a descubrir aquello que era sobrenatural, le dijo esta frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Biblia nos enseña que al que más se le da, más se le va a demandar. O sea, en otras palabras, está diciendo lo mismo. Así que el día de hoy, yo no sé cómo llegaste a esta casa, yo no sé cómo llegaste a este lugar, tal vez llegaste desanimado, tal vez llegaste con la capa caída, tal vez llegaste con problemas, con dificultades, pero cuando leamos el primer versículo que traje, tengo muchos versículos para leer, pero no se asusten, porque es atrapante. Cada historia que vamos a tocar el día de hoy nos va a atrapar. Y eso espero, porque no soy yo el que te va a atrapar, va a ser el Señor a través de su palabra. El primer texto que vamos a compartir el día de hoy es, los invito a abrir la palabra del Señor en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Un texto muy conocido, muchas veces nombrado, muy conocido, que dice de esta manera, se los leo. Dice de esta manera el libro de Primera de Pedro 2,
capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Creo que es muy conocido este texto, muy conocido, ¿sí? Muy a menudo es mencionado, pero hay riqueza. Tal vez viniste a este lugar hoy desanimado, pero te encontrás con el primer texto y decís, bueno, que dice de esta manera, más vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Ya, linaje escogido. Ya el Señor a través de este versículo me está dando una posición. Ya no soy cualquier cosa. Ya el Señor a través de este texto bíblico le está hablando a tu espíritu y le está diciendo, vos no sos cualquiera. Vos sos alguien especial para mí. Simplemente este texto, ya cuando lo abro, empiezo a leerlo, está diciendo cosas directamente a mi espíritu. Pero lo voy a leer en otra versión, que es la versión PDT, que dice de esta manera, palabra de Dios para todos, dice de esta manera el mismo texto. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios. Aleluya, gloria a Dios, el Señor me eligió. Después dice sacerdotes al servicio del rey, dice esta versión. No dice, como dice la Reina Valera, dice es real sacerdocio. En cambio esta versión dice sacerdotes al servicio del rey. Dice de esta manera, sigue diciendo, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Es hermoso este texto. Pero este texto marca dos cosas en nuestras vidas importantes. La primera cosa que podemos destacar de este texto es que el Señor nos da una posición. Por eso digo, como encabecé el título de este mensaje, el Señor nos está dando una posición. Pero siempre sepa que cuando el Señor te da posición, te da responsabilidad. El Señor no te puede dar una posición si no sos responsable. Entonces, el texto dice que el Señor nos hizo sacerdotes al servicio del Rey. Entonces encontramos la primera cosa que podemos destacar en nuestra vida es la posición. El Señor no nos pone como al resto, nos eleva a una posición particular y puntual a cada uno de nosotros. Entonces, lo segundo que encuentro es que el Señor me da posición y me da propósito. Porque dice que ¿qué tengo que hacer como sacerdote? Anunciar. Entonces el Señor le da propósito a cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Vivo preguntando, Señor, quiero hacer tu voluntad. Anunciar a aquel que te sacó de la oscuridad y te puso en una luz maravillosa. Entonces tu vida empieza a tener propósito. Empezás a vivir para el Señor. Empezás a vivir con una idea diciendo, ahora entiendo para qué vine a la tierra, entiendo para qué nací, para anunciar a Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Ahora, de lo que vamos a hablar el día de hoy es del sacerdocio, porque así como decía esta versión, palabra de Dios para todos, dice que el Señor nos hizo sacerdotes del Rey, sacerdotes al servicio del Rey. Entonces hoy, el día de hoy, vamos a hablar de sacerdocio. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de sacerdocio? Voy a hacer una introducción pequeña del Antiguo Testamento. ¿Cómo era antes de Cristo? Antes de Cristo había un orden. Estaban los sacerdotes que servían, era un linaje,
un linaje escogido también. Era un linaje de la tribu de Leví. Leví tenía hijos y sus hijos iban a ser los que iban a administrar o ministrar las cosas de Dios dentro del templo, ¿sí? Mucho antes de ellos está Aarón, que también vamos a hablar de él, como sumo sacerdote, y sus hijos también, los hijos de Aarón, sirviendo a Dios. Ahora vamos a ir introduciéndonos en el tema. Pero para que entendamos y entendamos el contexto todos juntos de cómo era ministrar en el Antiguo Testamento a Dios, era algo con condimentos especiales. Tenía condimentos especiales para poder servir un sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios, cuando en el monte Sinaí le da esas 613 leyes a Moisés, dentro de esas 613 leyes habían leyes que eran cómo debía ministrar el sacerdote dentro del tabernáculo de reunión, donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces tenía determinadas características. Así era en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un texto en Primera de Corintios que dice de esta manera: ustedes saben, ¿cómo? ¿No saben ustedes, dice el apóstol Pablo, que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo? Entonces, luego de Cristo, antes de Cristo, la presencia de Dios era ministrada por sacerdotes particulares. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Ahora, Cristo murió en la cruz y la cosa cambia. Entonces, Pablo le dice a los corintios: ¿no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo? Entonces, si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios habita en cada uno de ustedes. Y si, oigan, si hay un templo, tiene que haber un sacerdote. Y si hay un templo, tiene que haber un sacerdote. Entonces, esa es la posición que aquí revela Pedro cuando dice: somos real sacerdote o sacerdotes al servicio del rey. Entonces ya no era un grupo determinado en aquel tiempo como el Antiguo Testamento, ese linaje. Por eso Pedro dice: ustedes son linaje escogido, ya echando por tierra ese linaje de Leví, de los levitas, ya tirando por tierra ese linaje, levanta un nuevo linaje que es absolutamente todos los que aceptan a Cristo hoy son sacerdotes responsables de una obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, queda explicado. Ahora cuando leemos nuevamente el libro acá, el texto que leímos al comienzo, le estamos dando una buena interpretación. Ahora entiendo por qué Pedro dice esto de que somos real sacerdocio, porque absolutamente todos los que aceptan a Cristo, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, Cristo mora en cada uno de nosotros. Y si somos templo del Espíritu Santo, tiene que haber un sacerdote. Entonces, por ende, absolutamente todos ustedes son sacerdotes, no importa la edad que tengan. No importa si sos un joven, si sos anciano, no importa, absolutamente todos somos el linaje escogido para ser sacerdotes ministradores de las cosas santas. Entonces, este texto nos da la posición, pero también nos da el propósito. Así como tenemos posición, tenemos propósito y tenemos responsabilidad. Y ahora quiero que juntos vayamos a la palabra y encontremos 2 ejemplos que van a hablar directamente a tu espíritu. Por eso los vamos a leer unos textos. Los invito a leer el libro de Levíticos. Vamos a ver cómo era antes el libro de Levíticos. Abra el libro de Levítico 8, 33 al 36. Levítico 8,
del 36, del 33 al 36. Aquí voy a ponerte en contexto. En estos textos que vamos a leer está Dios hablándole a Moisés y Moisés transfiriéndole lo que Dios mismo le habló a Aarón y a sus hijos, porque ellos iban a ser los que iban a empezar a ministrar las cosas de Dios. Entonces le da esta orden Dios a través de Moisés. Dice así, el versículo 33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldrás en 7 días, hasta el día que se cumplan los 7 de vuestras consagraciones. Mire qué importante que era, 7 días consagrándose para el Señor, tanto Aarón como sus hijos. Ahora, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 34. De manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros, no espiarlos, sino por expiación, para limpieza, para purificación, es lo que le está diciendo. Por eso necesito que se guarden 7 días para que se purifiquen, para que hagan realidad la santidad, para que mediten en la palabra del Señor, para que se instruyan en la manera cómo servir a Dios, ¿sí? Porque mire lo que dice el versículo 35. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis las ordenanzas de delante de Jehová para que no mueran, literalmente. Entonces, para no morir, debían guardar las enseñanzas que el Señor había dado, porque así me ha sido mandado, dice. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Jehová mandó por medio de Moisés. Dios habló a Moisés, Moisés transmitió, ahora los hijos de Aarón y Aarón se guardaron 7 días. ¿Qué hicieron esos 7 días? Se instruyeron, leyeron las ordenanzas de Dios, indagaron, se pusieron al corriente de la forma que debían ministrar las cosas de Dios. Se pusieron al corriente de cómo debían hacer y servir a Dios en cada cosa puntual. Por eso era necesario que se guarden 7 días. Ahora, 7 días Aarón y sus hijos se purificaron, se consagraron y sobre todas las cosas se instruyeron en el servicio de cómo Dios había que ser ministrado, las cosas de Dios. Ahora, ¿quieren ver lo que sucedió? Los invito a leer ahí nomás. Levítico 10, versículo 1 y versículo 2, dice de esta manera. Dice el versículo 10, capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? Si sabías cómo debías hacer las cosas. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Si se instruyeron, si leyeron cómo debían ministrar las cosas de Dios. Algo pasó en el camino. Dice que con fuego extraño encendieron y llevaron el incensario. Ahora, cuando dice fuego extraño, no significa más que otra cosa que habían tomado fuego de afuera del campamento. Los sacerdotes tenían un lugar especial donde hervían agua, cocinaban y se servían y hervían agua, era para los sacerdotes, puramente para los sacerdotes. Pero ¿saben qué? Los hijos de Aarón fueron y encendieron con ese fuego los incensarios. Dice que ese fuego
Fue algo que Dios no le mandó a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Los consumió el fuego. Estos dos, hijos de Aarón, hicieron lo que Dios no mandó hacer. Entonces, tuvieron que pagar la consecuencia. Y hay un trasfondo espiritual que quiero que se nos sea revelado el día de hoy y que eso mismo le habla a tu espíritu. Y el trasfondo espiritual que hay detrás de esto es, según la palabra del Señor, segunda de Crónicas 7:1, no lo voy a leer, pero le voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Dice que Salomón estaba inaugurando el templo que había hecho para Dios. Dice que Salomón se paró delante de toda la congregación y empezó a orar. Cuando terminó Salomón de orar, dice que descendió fuego del cielo y encendió el fuego en el altar. El fuego que los hijos de Aarón encendieron no era el fuego de Dios. ¿Tenían buenas intenciones? No lo sabemos. Tal vez sí. Tal vez querían hacer las cosas a su manera, pero habían recibido la instrucción. Habían sido separados 7 días, por eso leímos antes. 7 días preparándose estuvieron de cómo hacer cada cosa. Y vas a hacer lo que se te place. Vas a hacer lo que no tenés que hacer, lo que Dios no te mandó, porque así revela la palabra. Ahora, vuelvo a decirle algo fundamentalmente especial en este día. El fuego del altar lo encendió Dios, porque esa era la manera, ese fuego era el que debían tomar como sacerdotes. El fuego encendido por Dios. Fueron y tomaron fuego de otro lugar. Hicieron las cosas como a ellos les pareció y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero eso no es todo. Quiero que juntos leamos Levítico 6, versículo 12 y 13. Qué sabia que es la palabra, aleluya. Mira lo que dice Levítico 6. Dice de esta manera: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué responsabilidad tenía el sacerdote? Mantener el fuego encendido. ¿Que quién lo encendió? Dios mismo encendió el fuego en el altar. El sacerdote todas las mañanas tenía que ir y mantener el fuego encendido. ¿Se da cuenta que no soy yo? Es Dios que le está hablando a usted. ¿Recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo? Hace arder el fuego del don de Dios que puso en tu interior. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hace arder eso que tenés que, del don de Dios de tu interior, hacerlo arder. ¿Por qué le decía Pablo eso a Timoteo? Porque era su responsabilidad. Ahora, que el fuego de Dios esté en tu vida y esté en mi vida, no es responsabilidad del pastor. No es responsabilidad de la pastora. No es responsabilidad de mi papá, diría Mauro. No es responsabilidad de mamá. Que arda el fuego de Dios en mi interior es pura y exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos llama ahí en Primera de Pedro, somos sacerdotes al servicio del Rey. Entonces el fuego que debe arder dentro mío, el fuego que Dios encendió, porque dígame, ¿el pastor encendió el fuego en vos, Lucía? No. Él encendió el fuego de amar a Dios. ¿Lo encendió él? No, lo encendió él.
El fuego que nace a mí, que me hace venir y madrugar todos los domingos a las 7 de la mañana, no lo enciende Él. Lo encendió Dios mismo en mi interior. Dios mismo encendió, Dios mismo puso una pasión en mi corazón por Cristo. Entonces soy yo el responsable de, como sacerdote, hacer arder en mi interior todos los días, continuamente, buscándole al Señor, haciendo que arda, que esté vivo, que aquello que Dios encendió un día en tu vida, sos responsable de todos los días mantenerlo. Mantener el fuego que Dios ardió en tu corazón un día. Es tu responsabilidad como sacerdote. Por eso un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No podemos echarle la culpa a los demás por falta de crecimiento. No puede mi hijo, que ya tiene 19 años, decirme, no, pa, no voy a ir más a la iglesia porque la verdad vos... ¿Qué tengo que ver yo? Vos tenés que buscar a Dios por vos mismo. Vamos. ¿O Dios no encendió algo en vos, Mauro? ¿Dios encendió algo en tu corazón, Mauro? Sí. Entonces sos vos responsable, Mauro. No podés estar dependiendo de papá y de mamá, que te acarríen todo el tiempo, te acarríen, dale. No. ¿Por qué? Porque estaría haciéndole un daño. ¿Por qué le estoy haciendo un daño? Porque me acuerdo que cuando nos convertimos con Marcela, ¿vio? El fuego encendió más en mí que en ella. Y me jacto ahora. Encendió más en mí que en ella. Entonces cuando iniciamos en el camino del Señor, cuando iniciamos en el camino del Señor, era como que yo, viste, qué bueno que está esto. Y leía la Biblia y decía, wow. Y la miraba a Marcela y Marcela, sí, está bueno, decía Marcela. Entonces, es más, me quiero bautizar. Bueno, el pastor me dice, listo, te vamos a bautizar en invierno, una piletita afuera, nos congregamos en una casilla, afuera no había lugar adentro, entonces armamos la pileta afuera con agua fría, porque no había agua caliente, en invierno, de noche, pues en invierno, 7 de la tarde ya de noche, teníamos servicio a los sábados a la noche, así que el bautismo iba a ser de noche. Entonces, nada, tomé la decisión, me hice el estudio, porque en aquel tiempo me hice el estudio, todo lo aprobé, se lo llevé al pastor muy bien, 10 felicitados, todo estudio. Y Marce, a lo último de lo último, me dice, che, yo también me quiero bautizar, ¿podré? Yo, ¿para qué le pregunto al pastor? Pastor, pues, claro que sí, ¿cómo que no? ¿Amás a Dios con todo tu corazón? Sí, bueno. ¿Qué quiero ilustrarle con esto? Que me encontré un tiempo queriendo empujar a Marcela. Y hay veces que cometemos este error. Yo lo veo en un compañero de trabajo que también hace un tiempo que empezó a asistir a la iglesia y a conocer a Dios. Y lo veo como que quiere acarrear a su esposa y le digo, no, ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. No lo tenés que hacer vos. Vos lo único que tenés que hacer es orar por ella. Y deja que que ella tenga un encuentro con Cristo, que ella, tu esposa, tenga el encuentro con Cristo. Vos lo que tenés que hacer es orar nada más. No, porque yo me enojo, porque no quiero orar nunca, y no quiero leer nunca la Biblia. No quieras hacer el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Cuesta entenderlo? Cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque me veo reflejado en él, en los tiempos que cuando conocimos al Señor. Yo era así también. Entonces le enseño, le digo, no, mirá, solo orá por ella. Orá y el Señor va a hacer. Vos orá y el Señor va. Ahora, no podemos siempre depender de los demás. No debemos nosotros como responsables tampoco hacer el trabajo que Dios tiene que hacer. Yo no puedo acarrear a Mauro, a Marcela, empujándolos, vengan. Hasta que me di cuenta, dije, no. Vos tenés que buscar por vos solo. Yo me levanto los domingos a las 7 de la mañana, me voy. Me enciendo el auto, me voy. Quien viene. Hoy ya no es así, ¿no? Pero estoy hablando de mis comienzos, en aquellos tiempos, hace muchos años atrás. Entonces, cada uno de ustedes son los sacerdotes al servicio del Rey.
Y como sacerdotes al servicio del rey, tienen la máxima responsabilidad de hacer arder en su interior el fuego del Señor, que el Señor encendió. Porque si estás en este lugar hoy domingo, es porque Dios encendió algo en tu corazón. Porque si no, estarías en otro lugar. Estarías en una plaza, tomando mate en una plaza, mirando televisión, durmiendo hasta tarde. Pero si estás en este lugar, es porque Dios encendió algo en tu corazón. Entonces, si Dios encendió algo en tu corazón, es tu responsabilidad poder mantener fuego y vivo ese fuego en tu interior. Eso tenía como primera historia. Los hijos de Aarón mezclaron lo santo, ¿sí? Los hijos de Aarón mezclaron lo santo con lo vil, lo puro con lo impuro, y tuvieron que pagar las consecuencias, porque sabiendo lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Ustedes hoy saben ya que es su responsabilidad mantener vivo el fuego que Dios hizo arder en sus corazones. Entonces su responsabilidad, hoy ya lo saben. Si no lo sabían hasta hoy, hoy ya lo saben. Ahora, tengo un segundo ejemplo para compartir con ustedes. Sí, yo les dije, son muchos versículos, pero es hermosa la palabra del Señor. El segundo ejemplo es acerca del sacerdocio de Elí, que lo vamos a encontrar en el libro de Samuel. En el libro de Samuel encontramos el sacerdocio de Elí. Entonces leemos de esta manera, dice el libro de Samuel, primera de Samuel, versículo 1, del 8 al 18. Son varios versículos, pero voy a leer rápidamente y vamos a encontrar en esta historia otras cosas que el Señor quiere ilustrarnos en el día de hoy. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana. Elcana era un esposo que tenía en aquel tiempo, era permitido por Dios, tenía 2 esposas, una había podido tener hijo y la otra, que era Ana, no podía tener. Entonces la que pudo tener, se le burlaba a Ana y esto dolía el corazón de Ana. Entonces dice de esta manera, por eso Elcana era el nombre del marido, le dice de esta manera. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué te has afligido en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no olvidaréis de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No digas que tu sierva, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo,
ve en paz y el Dios de Israel te otorgue tu petición, la que le has hecho. Y ella dijo, oye, tu sierva, gracias halle gracia tu sierva delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino y comió y no estuvo más triste. Ahora, encontramos en esta historia varios puntos que quiero destacar. Y la pregunta es, ¿cómo estaba Elí mientras Ana se derramaba delante de Dios? La historia aquí en Samuel nos ilustra que Elí estaba sentado al lado de una columna. Yo me lo imagino a usted, viene un domingo con aflicción, se tira acá en el altar, ora, llora delante de Dios, le clama y viene acá y su pastor está así. Un compañero mío de trabajo. Se sienta y dice, imagínense esta situación, ese sacerdocio. Imagínense en el representante de Dios, porque en aquel tiempo, hablando del Antiguo Testamento, el sacerdote era el representante de Dios, era el que ministraba las cosas de Dios, era el que intercedía entre el pueblo y Dios. Esa era la función del sacerdote, interceder entre el pueblo y Dios mismo. Imagínense en esta actitud. Dice que estaba sentado, cuando debería estar ministrando las cosas de Dios. Había una mujer delante de él, derramada delante de él, con congoja, con necesidad, y este sacerdote ocioso, porque era el ocio que tenía, y a veces como esta historia ilustra, el ocio distorsiona las cosas. Así que tené cuidado si en este tiempo estás ocioso. Si estás ocioso, tené cuidado, porque el ocio distorsiona las cosas. Entonces, Elí, que estaba ocioso, empezó a ver las cosas espirituales distorsionadas. ¿Qué empezó a ver? Esta está ebria, está borracha. Vamos, digerí tu vino. ¿What? ¿Cómo puede ser? Un siervo de Dios diciéndole o menospreciando o no tomando atención de lo que a las personas les sucedía. La magnitud de la gravedad del asunto es tremenda. Entonces, el ocio, cuando estás ocioso, tenés una mala perspectiva de lo que sucede espiritualmente alrededor tuyo. Le dijo, tú estás borracha. Entonces, tengamos en cuenta esto también. Como sacerdotes, no podemos dejar apagar el fuego. 1, primer ejemplo. 2, tengamos cuidado con el ocio. Tengamos cuidado con el ocio extremo, cuando dejamos las cosas de Dios por hacer otras cosas y no le dedicamos el tiempo que Dios merece para que siga ardiendo la llama en nuestro interior. Entonces empezamos a ver espiritualmente que las cosas se distorsionan, entonces empezamos a ver las cosas de manera diferente y tal vez empezamos a ver las cosas no como Dios quiere que las veamos, sino empezamos a verlas con nuestras perspectivas. Empezamos a ver las cosas espirituales. No, mirá, que pasa esto, no puede ser, siempre me pasa lo mismo, no me alcanza la plata, y empezás a amargarte, y empezás a renegar, y esta cosa conlleva a otra, y distorsionás. Por eso la palabra del Señor dice, busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Busquen primeramente el reino de los cielos, sacerdotes, porque habrá sacerdotes, porque son sacerdotes. No le estoy hablando a cualquiera. El Señor le está hablando puramente a sacerdotes. Entonces, busquen primeramente el reino de los cielos, todas las cosas van a ser añadidas. ¿Cuál es tu preocupación?
¿Qué es lo que te preocupa? Dejarlo en manos del Señor. Como sacerdote le estoy diciendo. De sacerdote a sacerdote. Me iba a poner una sotana, pero no me entraba. No me entraba. Pero nada. Entonces esta historia nos ilustra claramente esto, ¿sí? Ahora, tengo más también. Hay más. Otro punto se encuentra en 1 Samuel 3, capítulo 3, del 1 al 9, pero se la voy a relatar para no... ¿Sí? Usted después lo lee en su casa. Resulta que Dios quiere llamar, empieza a hacer un llamado a Samuel. Entonces, la primera vez dice que Dios le dice, Samuel. Samuel se levanta, se despierta, eran de noche porque dice que ya estaban acostados. Se despierta Samuel y se va corriendo. Entonces lo toca Elí. Sí, ¿qué pasa, Samuelito? ¿Vos me llamaste? No, yo no te llamé. No. Andá, acostate de vuelta, le dijo. Y le dijo Samuelito, fue y se acostó por segunda vez. La segunda vez, lo mismo. Samuel. Este me llamó de vuelta. Se levantó Samuelito, porque era chiquito Samuelito, por eso estoy diciendo, era jovencito. Elí, ¿me volviste a llamar? Yo no te llamé. Andá a acostarte. Ah, ¿sabes qué? Si sentiste que te están llamando, debe ser Dios. Decile, ¿sabes qué? Decile, le tiró la fórmula secreta le tiró. Decile, habla que tu siervo oye. Decile así. Y Elí volvió a acostarse y a dormir. ¿Qué era Elí? Era el intercesor. Era el que conectaba al pueblo con Dios. ¿Cuántos de ustedes si escucharían la voz de Dios dirían, no, mejor me acuesto a dormir? Estoy muy cansado, mañana, Señor. Creo que todos nos levantaríamos de la cama con los pelos erizados así, Señor, hablame, ¿qué pasó? ¿Qué querés, Señor? ¿No? Cualquiera. Y más siendo el sacerdote en aquel tiempo. Volvió a acostarse. El segundo defecto que vemos en el ministerio de Elí fue menospreciando las cosas de Dios. Entonces, como sacerdotes, ¿saben qué? No se dejen menospreciar las cosas de Dios, y más cuando Dios le está hablando directamente a tu espíritu. No menosprecien eso, porque tiene un costo. Ahora, ¿saben qué? Decidió seguir durmiendo. Dios volvió a llamarlo a Samuel. ¿Y saben qué? Tremendo. Porque Dios le habló a Samuel. Y Dios le reveló algo a Samuel. Dios le reveló algo a Samuel que al otro día, cuando se levantó, fue él y le dijo, vení. ¿Qué es lo que te dijo Dios? Confesame. Y Samuel le dijo, Dios me dijo esto y esto. Él era el intercesor. Dios, hablame a mí, que yo le digo a Samuelito, dejó la posición, menospreció la posición que Dios le había dado. Por eso, si Dios te puso en un lugar, no menosprecies ese lugar que Dios te dio. Si Dios te levantó como un líder, si Dios te levantó como, no sé, aquel que toca la batería en este lugar, no menosprecies eso, porque es una posición que Dios mismo te dio. No te la dio el pastor. Tal vez el pastor te dijo, mirá, en este tiempo necesito un baterista. Pero eso tiene que ver con un llamado y una respuesta que Dios está haciendo a tu vida. No menosprecies cuando Dios te pone en una posición. Sé responsable. Sé responsable, sé serio. Como mencioné hace unos minutos anteriores, el celo de Jesús por las cosas santas no debe carecer en ningún sacerdote el celo por las cosas santas, el celo por aprender su palabra, por adquirir más conocimiento de Dios, celo por estas cosas. Ahora, entonces Elí
decidió seguir acostado. Apatía, tenía apatía espiritual, parecía que tenía Elí. Pero ¿saben qué? Juntos vamos a ver la consecuencia. Miren, 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, 12. Miren, empiezan las consecuencias. Tremendo acá. Dice así, porque las consecuencias, ¿quién las pagó? Las pagaron los hijos de Elí. Dice así, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué marcó la vida de los hijos de Elí? La apatía que tenía su padre hizo que sus hijos no conozcan a Dios. O sea, que Elí, siendo el sacerdote, no fue capaz de transmitir a sus hijos las cosas de Dios para que conozcan a Dios. Esto marca una gran apatía, un gran menosprecio para la posición que Dios le había dado. Entonces, ¿qué pasó? Dice que sus hijos crecieron sin conocer a Dios. ¿Cómo puede ser? Hijos del sacerdote. Si hay algo que Mauro no puede decir de mí, es que yo en mi casa hablo de Cristo. Que en el lugar donde voy hablo de Cristo porque está ahí viéndome continuamente, todos los días de mi vida. Entonces, aquí Elí pagó muy caro el precio. No transmitió en sus hijos el amor por el Señor. Ahora, está pagando las consecuencias. Oigan, alguien hizo mal su trabajo como padre. Su padre era sacerdote y sus hijos no conocían a Dios. Por lo tanto, esto trajo consecuencias. Segunda de Samuel ahí mismo, pero el versículo 17 dice cuáles eran las consecuencias. Mire, eran pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora, los hijos empezaron a despafarrear las cosas santas, las ofrendas que eran para el Señor. Empezaron a hacer desmanes dentro del templo. Entonces, las consecuencias de no conocer a Dios empezaron a convertirse en obras. Porque cuando no transmitís en tus hijos, en tus generaciones, no transmitís el amor por el Señor, ahora, esas consecuencias las empezaron a pagar sus hijos. Pero no queda todo ahí. Porque ese desconocimiento de Dios se empezó a manifestar en obras. Empezaron a hacer las cosas mal. Y Segunda de Samuel, ahí mismo, versículo 34 y 35 del capítulo 2 dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido absolutamente todos los días. Entonces, perdieron el lugar que era correspondido para ellos. Pero ¿sabes qué? Las consecuencias las pagaron sus hijos. Estos dos hijos mueren a manos de los filisteos. Cuando los filisteos van y toman el arca de la presencia de Dios, dice que ahí es cuando mueren estos dos hijos y se llevan los filisteos la presencia de Dios a tierra extraña. La palabra del Señor sigue diciendo que a ese pueblo le sucedieron llagas, cánceres, que después, por haber tocado los filisteos algo que no debían tocar, también recibieron las consecuencias de las cosas santas. Pero eso es otra historia. Lo que aquí destacamos son estos dos ejemplos. Y ya concluyo con este último texto. Los hijos de Elí no les interesó conocer a Dios a causa de que su padre había hecho mal su trabajo. Ejerció su cargo, no fue responsable
cuando ejerció su cargo de sacerdocio. Estas dos historias nos alientan a ser responsables con lo que Dios nos da. La posición que Dios nos dio debe ser honrada. ¿Cómo andamos con la honra? ¿Cómo andamos con la honra en el lugar que el Señor nos puso? Analícese, analice su vida, si está honrando la posición que Dios le dio. Porque termino con este texto, 1 Samuel 2, versículo 30, dice de esta manera: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Esto le estaba diciendo Dios. ¿Saben a quién? A Elí. Yo te había hecho esta promesa, dice Dios, que ibas a estar eternamente en mi casa. Pero, dice así, más ahora ha dicho Dios: nunca yo tal haga, porque yo nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo estamos honrando la posición de sacerdocio que te dio el Señor? ¿Cómo estás honrando a Dios con tu sacerdocio? ¿Estás haciéndolo de la manera correcta? Cada uno de nosotros debe autoanalizarse en este momento y decir: en esto estoy flojo, en esto tengo que mejorar. ¿Y sabes qué? Lo bueno, que estamos en el tiempo de la gracia y que el Señor, a través de la gracia, luego de la crucifixión de Cristo, por eso estos textos, cualquiera podría decir, son del Antiguo Testamento. Hoy es diferente, sí, hoy es diferente, pero esas historias marcan directamente nuestro espíritu y nuestra vida y la forma de que nos tenemos que conducir. Pero sí, estamos en el tiempo de la gracia, pero esta palabra se cumple, la que por más que estemos en tiempo de la gracia, que Dios honra, ¿a quién les honra? Y a quien le tiene en poco, a Dios, Dios también les va a tener en poco. Entonces, ¿saben qué? Autoanalicemos nuestras vidas. Digamos: ¿estoy honrando a Dios con la posición que Dios me dio? Porque así como dije al comienzo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Cierro con esto. Deberes que debe llevar el sacerdote de manera responsable. ¿Qué deberes o obligaciones tiene un sacerdote? Comienzo. Abran los oídos. Comienzo. Una lista. ¿Qué deberes debo cumplir como sacerdote de Cristo? Santidad. Instruirse en su palabra. Ser buenos administradores de los que Dios nos da. Tener buen testimonio. Interceder por los demás. Ser comunicadores de las verdades divinas. Debemos ser ordenados. Debemos guiar a otros hacia Cristo. Debemos preparar a otros para que lleguen a Cristo. Debemos ser motivadores para que otros también alcancen salvación. Y apoyar a los ministerios de los demás como sacerdotes. Alentar a ser mejores que ayer. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el fuego ardiendo del altar que un día encendió el Señor mismo en nuestro corazón. Debemos alimentar ese fuego todos los días de nuestra vida. No debemos ser ociosos, ¿sí? Y como tercero, no debemos menospreciar la posición que Dios nos dio. En estos 3 puntos cierro el mensaje y te pido que te pongas de pie para que juntos elevemos una oración al Señor. Aleluya.